Hola, bienvenidos una vez más al curso de Didácticas de Auditoría Social. ¿Has escuchado hablar de los órganos de control interno del Estado? Hoy aprenderemos sobre ellos y el alcance del sistema. El capítulo 3 de la Constitución Política de la República de Guatemala sobre el régimen de control y fiscalización establece que la Contraloría General de Cuentas es la institución técnica descentralizada responsable de fiscalizar todo el interés hacendario de los organismos del Estado, los municipios, entidades descentralizadas, autónomas, así como de cualquier persona que reciba fondos del Estado o que haga colectas públicas. Existen además otras instituciones de fiscalización y control, contempladas también en la Constitución, las cuales se refieren a distintos ámbitos de competencias, entre ellas la Corte de Constitucionalidad, Procuraduría de los Derechos Humanos, Fiscalía General del Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación. Cuando la sociedad participa y se involucra, el gobierno rinde cuentas, se respetan los derechos humanos y sus garantías, ayudando también a que los índices de corrupción disminuyan en nuestro país. El órgano de fiscalización en nuestro país es la Contraloría General de Cuentas. Es una institución técnica descentralizada. Dentro de sus funciones está el fiscalizar los ingresos, egresos y todo interés hacendario de los organismos del Estado, los municipios, las entidades descentralizadas y autónomas. También de cualquier persona que reciba fondos del Estado o haga colectas públicas y de contratistas de obras públicas y cualquier persona que por delegación del Estado invierta o administre fondos públicos. Esto lo podemos encontrar en el artículo 232 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Otra de sus funciones es investigar si existe enriquecimiento indebido de las y los funcionarios o empleados públicos, según se encuentra en la Ley de Probidad. También de imponer las sanciones correspondientes. Es la responsable de analizar, comprobar que una entidad cumpla con las leyes y los reglamentos establecidos también. Ahora vamos a hablar del órgano de control jurídico del Estado. Esta es la Corte de Constitucionalidad. El fin primordial de la Corte de Constitucionalidad es defender el orden constitucional de la República de Guatemala. Es un tribunal colegiado permanente de jurisdicción privativa y es independiente de los demás organismos del Estado. Su funcionamiento se basa en el artículo 268 al 272 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Está conformada por 5 magistrados titulares e igual número de suplentes. La duración en funciones de estos es de 5 años. La Corte de Constitucionalidad es un tribunal permanente de jurisdicción privativa. Entre sus funciones está el defender el orden constitucional, actuar como tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado y ejercer las funciones específicas que le asigna la Constitución y la Ley de Amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Otra es el de conocer de las impugnaciones interpuestas contra leyes o disposiciones de carácter general, objetadas parcial o totalmente de inconstitucionalidad. Y también de conocer las acciones de amparo interpuestas en contra del Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, el presidente y el vicepresidente de la República. Eso también lo podemos encontrar en el artículo 149 de la Ley de Amparo y el artículo 272 de la Constitución. Ahora vamos a hablar de las funciones que tiene el Procurador de los Derechos Humanos. El Procurador de los Derechos Humanos es un comisionado del Congreso de la República para la defensa de los derechos humanos. Tiene atribuciones para iniciar procesos, suspender o destituir a los servidores públicos o a los funcionarios que lesionen los derechos humanos. Puede también iniciar el proceso contra cualquier persona, funcionario o empleado público, institución pública o privada que violente estos mismos derechos. Entre sus funciones está delegar los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los tratados y convenciones internacionales aceptados y ratificados por Guatemala. También el de intervenir en casos de reclamo o quejas sobre violaciones de derechos humanos en todo el territorio nacional.
También debe prevenir y solicitar a quien corresponda la suspensión y hasta la destitución de las y los servidores públicos o funcionarios que, con su actuación material, decisión, acuerdo, resolución o providencias menoscabe, deniegue, obstaculice o de cualquier forma lesione el disfrute de los derechos, libertades o garantías constitucionales. Y por último está también iniciar el proceso en contra de cualquier persona, funcionario, empleado público, instituciones públicas o privadas que violenten o atienten contra los derechos humanos. Ahora vamos a conocer brevemente qué es lo que hace y cómo se conforma la Fiscalía General del Ministerio Público. Según el artículo 251 de la Constitución, el Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas, cuyo fin principal es velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Al fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público le corresponde el ejercicio de la acción penal pública. Es nombrado por 4 años por el presidente de la República, de una nómina de 6 candidatos propuesta por la Comisión de Postulación. El Ministerio Público se rige por su ley, la Ley Orgánica del Ministerio Público, con el decreto 512 y el Código Procesal Penal, y todas sus reformas adicionales de promover la persecución penal y dirigir las investigaciones de los delitos de acción pública. La Fiscalía General del Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales, y dentro de sus funciones es la responsable y se encarga del ejercicio de acción penal pública, así como de la investigación preliminar para preparar el ejercicio de la acción. A estos efectos también tiene posibilidades de ejercer coerción sobre las personas para poder cumplir con esta función y dirige a la policía en cuanto a la investigación de los delitos. Por último, el órgano de control interno del Estado que vamos a conocer es la Procuraduría General de la Nación, o PGN como es más conocida. Según el artículo 252 de la Constitución, la Procuraduría General de la Nación ejerce la representación del Estado dentro y fuera del territorio nacional y tiene a su cargo la función de asesoría, consultoría de los órganos estatales, de representación y defensa de los intereses del Estado. El Procurador General lo designa el Presidente de la República por 4 años. Sus funciones se definen por la Ley Orgánica del Ministerio Público, Decreto 512, y sus reformas. Dentro de sus funciones está el asesorar a los órganos y entidades estatales, también de representar cuando no tengan personero legítimo o supervisar la representación de menores e incapaces, intervenir ante los tribunales de justicia en asuntos de interés del Estado, la población o aquellos que les haya sido confiados. Promover gestiones necesarias judiciales y extrajudiciales para proteger a la persona y también a la familia. Dar seguimiento a las resoluciones definitivas emitidas por el Procurador de los Derechos Humanos. Denunciar y provocar persecución penal o adherirse al Ministerio Público en los casos de persecución de delitos y faltas contra el Estado. También debe intervenir en las acciones de inconstitucionalidad, amparo y exhibición personal. Debe también ejercer la defensa de los consumidores y de todos los usuarios. Entonces, para ir finalizando, ¿por qué es importante que nosotros conozcamos acerca de cuáles son los órganos de controles internos del Estado? Y es que la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos ha obligado a la sociedad civil a demandar su publicidad. A pesar de que la Constitución Política de la República la garantiza, los recursos económicos de los cuales el Estado hace uso provienen en su mayoría de los tributos que los ciudadanos pagan al fisco, es decir, constituyen parte de la riqueza generada por la sociedad, en especial del trabajo de los ciudadanos de rentas medias y bajas, dada la estructura tributaria del país. La base para realizar la auditoría social se encuentra contenida principalmente en la Constitución Política de la República, los acuerdos de paz, el pacto fiscal, entre otras leyes que también lo complementan. En el artículo 28 de los Derechos Humanos se encuentra el derecho de petición. Los habitantes de la República de Guatemala tienen el derecho a dirigir individual o colectivamente peticiones a la autoridad, la que está obligada
a tramitarlas y deberá resolverlas también conforme a la ley. Y cuando hablamos de auditoría social, esto se relaciona a los procesos por medio de los cuales los ciudadanos, organizados en sociedad civil o individualmente, establecen mecanismos por medio de los cuales exigen a la administración pública una provisión de servicios de manera eficiente y satisfactoria, de acuerdo a sus demandas sociales y las promesas en los planes de desarrollo. Algunos elementos que ya nosotros podemos conocer es la participación ciudadana, canales de comunicación y también la colaboración corresponsable por las partes involucradas de los temas planteados de mayor interés para la comunidad. Por ejemplo, la Contraloría es un elemento clave para garantizar un buen gobierno, la cual debe ser orientado a que los ciudadanos organizados puedan ser vigilantes de las obras y de las administraciones de los fondos que se manejan, ya que sólo así se podrá hablar de mayor transparencia en la gestión pública. La transparencia pública no es más que la generación de condiciones de confianza, franqueza entre los que administren la esfera de lo público, basado en competencias, reglas, acceso a la información pública, rendición de cuentas, participación y el control ciudadano. También uno de los controles internos utilizados en la actualidad en América Latina, el llamado modelo del Sistema Integrado de Administración Financiera y Control para América Latina, conocido por sus siglas CIMALAF, hace énfasis en el concepto de accountability, en el fortalecimiento de la disciplina contable del interior del Estado, en el desarrollo del sistema de control interno de la administración y en la tecnificación de las actividades de auditoría. Actualmente este sistema es utilizado por Guatemala para que sea de mucha más transparencia en las negociaciones del Estado y exista confianza para la sociedad, conocido como el Sistema Integrado de Administración Financiera, por sus siglas CIAF. Se ejerce un control interno sobre las funciones que pueda realizar cualquier funcionario en cuanto al gasto público, existiendo también una evaluación para medir y valorar el hecho ocurrido, el comportamiento y la actitud de los actores para no extralimitarse en sus actividades. Para finalizar, les puedo decir de que hemos aprendido hoy sobre los controles internos del Estado, pero la importancia de ejercitar la auditoría social es porque es un medio de control ciudadano para transparentar la gestión de la administración pública. Muchas gracias por su atención. Los esperamos en la siguiente clase y siempre les recordamos de visitarnos en nuestras redes sociales.